podríamos hablar un poco de las crisis, de entender cómo se produce una crisis. Por ejemplo, aquí en España hubo una crisis en el 2008. ¿Por qué se llega a ese momento? Que de repente hay empresas que tienen que quebrar, la gente no tiene tanto dinero. ¿Qué pasa ahí? Normalmente siempre es una concatenación de cosas, ¿vale? Tipos de crisis hay muchas, ¿vale? Porque está pues, la crisis de las .com, que fue una burbuja, está el COVID, que fue una crisis pues, por un evento exógeno que nadie pudo predecir, está la de 2008, que yo creo que sí que es una crisis más a la antigua. Metiéndonos en una crisis totalmente macroeconómica, como puede ser la de 2008, normalmente es una concatenación de cosas. Es decir, al final la economía está tan junta en muchos aspectos, que cuando algo empieza a fallar, eso empieza a afectar a otra cosa, que a su vez vuelve a afectar a otra, y al final es un ciclo en el que se va concatenando, pues como que se va cayendo ese castillo de naipes, ¿no? Entonces, hay muchas formas de que esto pueda empezar. Pues, por ejemplo, si... En 2008, por ejemplo, ¿qué pasó? Bueno, en 2008 se juntan muchísimas cosas. La principal es, quizá, donde Estados Unidos, os recomiendo si no habéis visto la película La Gran Apuesta, ¿vale? Que es una peli, y además con muy buenos actores, que explica un poco lo que pasa. Aquí lo que pasa es que se permite apalancamiento. Apalancamiento es cuando te dan financiación para que tú hagas con ello un poco lo que quieras. En este caso, pues, era inversión inmobiliaria. De tal forma que el panadero se juntaba con 3 casas, por decirlo de alguna forma. Y todo lo que se construía se vendía. Llegó un punto en el que se vendió tanto y la gente tenía tantas deudas que si no eran capaces de rentabilizar todos esos inmuebles, que en muchos casos estaban vacíos porque no había suficiente demanda para cubrir todo lo que había, pues entonces es cuando empiezan los impagos. Entonces, si tú tienes, como no sé quién decía, si tú le debes al banco 500 euros, el problema lo tienes tú, pero si le debes 10 millones, el problema lo tiene el banco, ¿no? Pues en este caso pasó eso. El banco empezó a tener tanto apalancamiento que habían dado a personas que no cumplían por una serie de errores a nivel de digamos, de agencias que estaban por encima de los bancos, que eran los que permitían o decían que estos préstamos no tenían cierto riesgo y demás. Todo esto, por ejemplo, en esa película se explica muy bien, ¿no? Entonces, como que se empezó a permitir que mucha gente tuviera más deuda de la que se puede permitir tener. Gente de trabajos normales, pues teniendo dos o tres casas. Gente pidiendo, esto también pasó en España. En España, en 2008, cualquiera iba al banco, le daban una hipoteca y le daban una hipoteca más las vacaciones, más el coche, más lo que sea, lo que pidieras, ¿no? Entonces, cuando llega un momento y se dan cuenta que no pueden seguir pagando, muchas personas acaban pagando todo lo que tienen, pierden el trabajo, no son capaces de mantener esos flujos que tenían que pagar para tener esa bola funcionando, y entonces el problema lo empiezan a tener los bancos, claro. que empiezan a ver que nadie les paga, y todo esto arrastra la economía, porque claro, ya los que no pueden pagar sus deudas, tú imagínate a nivel consumo, no pueden consumir. Si no pueden consumir, todas esas empresas que dependen del consumo empiezan a tener resultados muy pobres. Si tienen resultados muy pobres, echas a la gente a la calle. Entonces, como que al final se lió todo empezó, digamos, por ese apalancamiento, por esa deuda impagable de muchas personas, y acabó afectando a todos los sectores, en el punto de que muchas empresas, pues... yo qué sé, ya no voy a hablar de las constructoras, que son las más obvias, ¿no? Pero cualquier empresa de consumo, pues vio que ya no, la gente no consumía, y no consumía porque habían perdido su trabajo, y si habían perdido su trabajo, entonces estas empresas que tienen malos resultados tienen que echar a la gente a la calle. Entonces se empieza a juntar todo como una espiral y se concatenan pues muchas cosas, ¿no? Entonces eso sí que sería una crisis al uso, y no tanto una crisis pues como un COVID, que al final es algo exógeno que viene de fuera y viene dado por otras cosas, ¿no? O si hubiera un desastre natural algún día o cualquier cosa de este estilo. Pero ¿no? Al final el mercado sube, hay una buena economía, las cosas empiezan a crecer, la gente empieza a pedir más dinero, como que empieza a crecer, ¿no? Y luego baja. Y eso siempre pasa en la gráfica, sube y baja. Pero esas bajadas, como si fuera una enfermedad, ¿no? ¿Cuándo pasa a ser crisis? O sea, es decir, de que baje el mercado y sea todo más caro y la economía se decelere, a que se convierta en crisis, es como que tiene que haber una sintomatología más grande, ¿no? Como que a partir de yo qué sé, de que quiebren X empresas o que baje un porcentaje. O sea, ¿en qué momento pasa a ser una bajada de mercado una crisis? A ver, la respuesta más rápida sería: una crisis de verdad tiene un impacto muy fuerte en lo que son los mercados financieros. Te hablaría de caídas del 20, 30, 40%. Es decir, si tú quieres saber cuándo una crisis en la historia, te coges un gráfico, miras las bajadas grandes y verás el COVID, verás 2008, verás las .com, ¿sabes? Verás el crack del 29. Es decir, que si quieres adivinar dónde hubo una crisis, es tan sencillo, ¿no? como que en el gráfico te lo va a decir. Si quieres la respuesta más compleja, te diría que una crisis... A ver, es que hay muchos tipos, es que la del COVID es un cuchillo para abajo, porque es en cuestión de 2 semanas darse cuenta a todo el mundo de que la gente no va a poder salir a la calle, ¿sabes? O 3 semanas. Entonces, eso no es lo normal. ¿Qué es más normal en una crisis?
una parte de cuchillo, de oye, ha quebrado un banco, o empieza a haber serias dudas de que, pues eso, de que se pueda salir adelante de un cierto escenario, como puede ser el del sector hipotecario de Estados Unidos y demás. Pero luego lo normal es que veas un desangramiento continuo también. Es que el COVID fue un cuchillo y ya de ahí, pues poco a poco, buenas noticias a favor de las vacunas y demás. Con lo cual ves como una vuelta casi en V. No casi en V porque la caída fue en 2 semanas y la recuperación fue en 3 meses, o en 5 meses, ¿no? Pero ya empiezas a ver un tal. Pero una crisis, que yo creo que es lo que mucha gente, sobre todo la gente joven, no ha llegado a ver, y que yo la vi la primera, justo en mis inicios, por decirlo de alguna forma, que fue 2008. No en mis inicios, pero bueno, cuando ya más o menos me interesaba esto, antes de mis inicios, es que una crisis de verdad te acaba minando la moral, porque es un mes negativo, y otro, y otro, y otro, y te tiras un año perdiendo todos los meses. Y ahí el que no lo tiene claro es el que abandona, ¿sabes? Porque no es el cuchillo de ha caído y no me ha dado tiempo a hacer nada y tal, no sé qué, no, es que todos los meses sigue cayendo, sigue cayendo, sigue cayendo, sigue cayendo, y eso es porque si hay una crisis de verdad, es como, hay malos datos. Pero es que el mes que viene otra vez malos datos. Y el mes que viene echan otros cuantos empleados y el paro vuelve a subir. Y el mes que viene quiebran no sé cuántas empresas. Y el mes que viene no sé qué. Entonces tienes una concatenación de malos datos, malos datos, malos datos, que es lo que sería un ciclo bajista de la economía y que puede durar tranquilamente 1 año o 2 años. Entonces mi pregunta es, todo este conocimiento financiero que se está dando en redes y demás, ¿por qué nadie es capaz de explicarle que podría venir un periodo de 1 o 2 años de pérdidas prácticamente todos los meses, o de no ganar ni un clavo? Porque mucha gente dice, no, es que cuando caiga compro y luego ya subirá, pero es que a lo mejor tardan a subir 2 años hasta que salimos de la crisis, porque no es capaz la gente de tal, no interesa, yo creo. También es verdad que llevamos unos últimos años que parece que hay una aura de invencibilidad en lo que son los mercados como tal, que es que yo compro lo que compre, todo sube. Y aquí no pasa nada, una venda en los ojos y ya está, ¿sabes? Y a seguir comprando y a seguir tal. Y esto no va a ser siempre así. Vamos a suponer que tienes suerte y tienes bastantes ahorros en un momento de crisis y lo ves en directo como cae toda una barbaridad. ¿Qué sería, o sea, qué harías? Obviamente no es un consejo de inversión, pero ¿qué harías tú, una persona que sabe tanto como tú, en un periodo así? Porque claro, que mi cabeza se pone a que compro inmuebles, compro criptomonedas, compro fondos de inversión, fondos monetarios. ¿Cuál sería la mejor estrategia para rentabilizar una crisis? Ojo, no para una estrategia de 20, 30 años. Nada, eso es el momento de tu vida. O sea, yo creo que tengo algún vídeo en el canal en el que explico pues las compras en COVID y demás. Es que son oportunidades. A ver, hay que matizarlo de oportunidades. Si estás totalmente fuera, es una oportunidad increíble, porque si viene una crisis de verdad, eso afecta a todos los tipos de activos. Eso quiere decir que aunque compres vivienda, vas a comprar vivienda con un descuento del 30-40% en comparación con los precios de antes de la crisis, y si compras renta variable, también vas a comprar con un descuento importante. Además, recordar que en los mercados, si tú caes un 30, para volver a máximos no tienes que subir un 30, tendrás que subir un 50 o lo que sea, ¿vale? Claro. O sea, si tú de 100 bajas a 70, por mucho que de 70 luego subas un 30, te quedas en 91, no llegas. ¿Sabes? Claro. 7 por 3, 21, ¿no? Entonces, como que la subida va a ser incluso mayor a máximos de la caída, con lo cual, cualquier cosa que quisieras comprar debería ser una cosa a muy alto descuento. Entonces, siempre y cuando sea a muy alto descuento, me da igual si compras acciones o fondos del S&P500 o acciones de primer nivel tipo Apple, o compras inmuebles a un 60% de su valor de hace un año, ¿sabes? Vale. Pues todo eso, el día de mañana, cuando la economía se recupere, porque ya hemos dicho que el ciclo acabará por terminar y volveremos a una etapa expansiva en la que todo funcione bien, en la que los precios vuelvan a subir, en la que la gente recupere el consumo y en la que los famosos iPhone o los famosos Teslas o Mercedes o lo que sea volverán a valer más de lo que costaban en su día. De momento en esa etapa, pues pocas ventas, caídas de todo, no hay liquidez, pues mucha gente ha tenido que salvar su negocio o lo ha intentado, hay otra gente que no tenía suficiente dinero ahorrado, quiero decir, hay gente que ya lo tenía dentro y lo está perdiendo y le toca aguantar ahí donde sea, ¿sabes lo que te digo? Entonces, el que tiene cash en esa situación es el que de verdad se aprovecha. Es el que de verdad puede comprar algo, muchas cosas a descuento que a X años vista le den una rentabilidad magnífica. Nunca me iría, evidentemente, a cosas poco riesgosas. No me iría a fondos monetarios, ni renta fija, ni nada de eso. Pues estás ante la oportunidad de tu vida, claro, y que a 5 a 10 años vista es lo que más posibilidades tiene de enriquecerte. Claro. ¿Y una recesión es tan fuerte como una crisis? Porque se escucha mucho de que pronto hay una recesión y cosas de estas. Digamos que podrían ser sinónimos siempre y cuando la recesión fuera continuada. Yo creo que una recesión puntual... una recesión, insisto, no me sé la definición exacta, pero una recesión no es más que ciertos periodos en los que el PIB, lo que es la producción del país, no sube
¿sabes? O no mejora, por decirlo de alguna forma. Entonces, si tú concatenas puntualmente, por ejemplo, Reino Unido creo que va a entrar en recesión ahora. No pasa nada porque es simplemente puntual de que sus datos no están siendo lo suficientemente buenos, pero no llega a ser algo tan crítico como para que quiebren sus empresas. Simplemente pues no está creciendo como debería. Entonces, pero si tú una recesión la aguantas durante mucho tiempo, eso se empieza a convertir en una crisis, porque tú en el momento que coges esa tendencia es cuando pasa lo que hemos hablado anteriormente, que es que las empresas tienen malos resultados porque hay bajo consumo, si hay malos resultados yo echo a gente, si he hecho a gente hay deudas que no se pueden pagar, los bancos lo pasan mal, no sé qué, y se empieza a alimentar eso, y eso es lo que mantenido en el tiempo hace que una recesión que podría no ser nada acabe terminando en una gran crisis que sería lo que de verdad haría caer todo.